El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas en el Señor. Agradezco a cada uno de ustedes que ya está conectado en esta transmisión el día de hoy en el programa, ¿cierto? Cristo viene ya, nuestro hermano Ángel Sánchez. Ya vamos a estar dando inicio a lo que es la palabra del Señor, compartir el mensaje del Señor. Vamos a esperar unos 2 minutitos que se sigan conectando, hermanos, para que pueda llegar a más almas este mensaje, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Ya estando en la hora, vamos a comenzar, vamos a orar al Señor, para que el Señor dirija, amados hermanos, todo lo que vamos a llevar a cabo en esta tarde-noche ya, para que el Señor nos dirija a través de la palabra, para que esta palabra pueda llegar a almas que vengan al arrepentimiento, que cada día podamos nuestras palabras llegar a cada corazón, a cada persona que la necesita, amén. Así que lo voy a invitar que si usted ya está dispuesto ahí para poder escuchar palabra del Señor, cierre sus ojos, incline su rostro para que oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, vamos delante de su presencia, Rey de Gloria, primeramente, Señor amado, pidiéndote que tomes control, dominio, Señor, de este programa, de esta palabra, Señor amado, que por misericordia, Señor, vamos a entregar, Señor amado, para que muchas almas, Señor amado, sean bendecidas, para que en esta fecha, Señor amado, que recordamos tu sacrificio, Señor amado, usted nos pueda bendecir, Padre Celestial. Le agradezco, Señor, le imploro en esta hora, Señor amado, que tome control y dominio de mi vida, Señor amado, de mi mente, de mis palabras, Señor amado, usted ponga las palabras precisas, Señor amado, lo que el pueblo necesita escuchar, Señor amado. Le pido, Señor amado, que tome control de todo este instrumento, Señor amado, que estoy manejando, que nada falle, Señor amado, que todo pueda, Señor amado, salir según lo previsto, Señor amado, y que por misericordia, Señor amado, pueda haber tu gloria derramada en este lugar. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. El día de hoy, como les decía, estamos en el programa Cristo viene ya, de nuestro hermano Ángel Sánchez. Usted lo puede encontrar ahí en Facebook como Ángel Sánchez Predicador. Este hermano que me ha hecho la invitación aproximadamente hace una semana. Estoy leyendo los comentarios, así que usted me envíe su petición de oración, envíeme lo que necesite, por lo que oramos.
Vamos a estar leyendo todos los comentarios. Al final de la palabra vamos a estar haciendo una oración general por todos los enfermos, hermanos, por las peticiones que hayan. Y hoy día vamos a hablar, hermanos, sobre el significado de la cruz. El Señor me daba este título para poder hoy predicar sobre esto, ya que, como decía en mi oración, estamos en la fecha, ¿cierto? O ya este fin de semana que pasó, estuvimos en la fecha de lo que es la Pascua, lo que se le celebra, lo que se conmemora, ¿cierto? Posterior de la muerte de Jesús, ¿cierto? Así que le voy a invitar a usted que si tiene una Biblia cerca, si tiene su espada cerquita, vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 19 de Juan. San Juan, capítulo 19. Vamos a ir a estar dando lectura a algunos versículos, los primeros 7 versículos de este capítulo. Así que el Señor nos acompañe en esta hora. San Juan, capítulo 19, los 7 primeros versículos. San Juan 19, los 7 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús y llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo: Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Que el Señor nos bendiga a través de esta poderosa palabra. Como les decía, estamos cierto en estas fechas que ya este fin de semana pasado el Señor me permitía estudiar esta palabra, poder escudriñarla, como dice la Escritura, y el Señor me da un mensaje claro que era el significado de la cruz. Yo creo que seguramente en todas las iglesias, cierto, en general la Iglesia de Cristo este fin de semana estuvo hablando sobre esto, sobre qué es la cruz, sobre cómo llegamos a la cruz. Pero hoy vamos a estar tocando 7 puntos, en los cuales el primer punto, cierto, vamos a mencionar lo que sufrió el Señor Jesucristo en el Getsemaní, en este monte de los olivos, cierto, específicamente en el jardín de Getsemaní, que es donde se desarrolla primeramente esta palabra. La palabra nos relata que Jesús estaba en una agonía tan grande que en esa agonía él solía ir al monte de los olivos a orar, a buscar de su Padre. Y dice la palabra que él llevó a 3 discípulos, a los cuales en ciertas ocasiones los fue a ver y estaban durmiendo. Jesús, el significado o el propósito con lo que los había llevado hasta aquel lugar era para que le ayudasen en la oración, para que vigilasen. Pero estos discípulos lo único que hacían era dormir, descansar. Sin embargo, Jesús, orando al Padre, ¿cierto? Dice la palabra que entró en una agonía tan fuerte, hermano, en un desespero, que la palabra nos indica que incluso Jesús llegó a sudar gotas de sangre. Y a través de este estrés, ¿cierto? Este estrés físico es una enfermedad o algo que se produce por el estrés físico. Y se llama hemahidrosis, que es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas se rompen. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre interna que va por nuestras vías, tal el estrés, tal la presión que se rompe, y por eso el Señor Jesucristo llegó a sudar sangre. Hermanos, esta enfermedad se produce, cierto, como les decía, por un estrés extremo, por un cansancio muy avanzado. Y es que lo que el Señor le pide a su Padre en esta oración, en este clamor que tiene en el Getsemaní, Él le dice: Señor, si depende de mí, que pase esta copa de mí. ¿Qué es lo que significaba esta copa? Era el sacrificio que Jesús ya sabía por el cual iba a pasar, por el dolor que le iba a pasar. Entonces lo que Jesús le clama a su Padre es que si dependiese de Él, pasara por Él esta copa, que no pasara por Él. ¿Por qué? Porque era tal el estrés, era tal el sufrimiento físico que estaba viviendo Jesús, que aún siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, aún así se sentía afligido y le pedía al Padre que no pasase por él esta copa. El Monte de los Olivos, cierto, está en la ciudad de la vieja Jerusalén, a un lado oriental de la ciudad.
a lo cual podemos ver que Jesús, estando en Jerusalén, toma esta decisión de ir a buscar al Padre, de ir a orar al Padre, porque Jesús sabía que en Él solamente podría encontrar el consuelo, podría encontrar la tranquilidad, la serenidad que Él necesitaba para enfrentarse a lo que venía. Posterior a esto, ¿cierto? Como les decía, Jesús va a ver a sus discípulos, va a ver a estos seguidores de Él, a los cuales le encuentra durmiendo, le encuentra descansando. Y a lo cual también el Señor les dice, estén atentos, estén alertas, vigilen, porque el Señor sabía que algo se venía. Él todo lo sabía, hermano. Él desde un principio sabía que Él iba a ser entregado por 30 monedas de plata. Y ese es el punto a donde me quiero dirigir en este momento. Jesús, ¿cierto? Al aceptar la voluntad de Dios, no estaba aceptando por los judíos, no estaba aceptando solamente por este grupo específico que era Israel, sino estaba aceptando el mandato del Señor, ir a la cruz, por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, ya que, ¿cierto? Los judíos estaban divididos por ciertos grupos, entre ellos los fariseos, seduceos, los celotes, que era un grupo... no quiero llamarlo terrorista, pero era un grupo que creía que la violencia era la solución. Pero también eran judíos. Había otro grupo que, como los fariseos, que se adueñaban, ellos se aferraban a la ley mosaica. Los saduceos también, pero de una forma diferente. Y también estaban los cenecios. Es más, esta rama o divisiones judías eran el motivo del sacrificio de Jesús. Pero Jesús fue a la cruz por la humanidad, por tu vida y por mi vida, querido hermano. Y es aquí donde vamos a llegar, ya donde Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Eso es lo que costaba, lo que valía según la sociedad. Era lo que valía según la sociedad, según los sacerdotes, según los fariseos principalmente, la vida del Mesías. 30 monedas de plata, la cual le podemos ver que el responsable, y vamos a hablar más adelante por qué no debemos ser tales, pero el principal responsable de esto fue Judas, un discípulo encargado de la gestión de la administración del ministerio de Jesús, encargado de los dineros, por así decirlo. Hoy en día podría haber sido como un tesorero, un administrador o un contador. Por aquello entonces Judas, ¿cierto? En su inconformidad, él deseando aún más dinero, se dirige hasta los sacerdotes, en este caso los fariseos. El principal sacerdote de los judíos en este caso era el sumo sacerdote Caifás, al cual él se dirige y por 30 monedas de plata vende la vida de Jesús, su ubicación y dónde encontrarle. Ahora pues, querido hermano, yo le quiero preguntar a usted, yo sé que no me va a poder responder físicamente, pero sí están los comentarios, ahí usted puede ir comentando su petición, lo que necesita, por lo que oremos. Y sabe que yo le quiero preguntar, ¿cuántas veces usted ha vendido a Jesús? ¿A qué se refiere? Y dice usted, pensará, es que muchas veces nosotros hemos vendido a Jesús por nuestro pecado. Muchas veces nosotros por la mentira, por la falta de amor, hemos vendido a Jesús. Nosotros hoy en día la manera que tenemos de vender a Jesús es dejando de lado nuestras decisiones, por ejemplo. Nosotros hemos vendido a Jesús cuando hemos negado frente a la sociedad su existencia. Nosotros muchas veces hemos vendido a Jesús no monetariamente, pero sí espiritualmente. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscarle, ahí estamos vendiendo a Jesús, querido hermano. Y hoy en día la gente, ¿cierto? En general, todos nos creemos perfectos, creemos que estamos bien delante del Señor, pero entramos en esto de juzgar, entramos en esto de señalar a Judas. Y hoy me gustaría preguntar, ¿quién ha sido mejor que Judas, querido hermano? No es que yo esté justificando ni esté poniendo, ¿cierto? Como se dice, un parche a la herida, pero ¿quién ha sido mejor que Judas? Si todos hemos faltado el respeto al Señor, todos hemos pecado, dice la palabra del Señor que todos éramos destituidos de la gloria del Señor, mas por misericordia y por su gracia, el Señor nos ha llamado, nos ha limpiado y nos ha redimido. Quiero que usted entienda lo que yo quiero plantear en esta hora, no es justificar la acción de Judas, no. Pero ¿por qué nosotros señalar a Judas, siendo que nosotros también hemos sido pecadores? La diferencia es que Judas se arrepintió a última hora y lo que le llevó a él quitarse la vida y colgarse. Querido hermano, como yo les digo, hoy nos creemos, ¿cierto?, mejores que Judas muchas veces, pero nosotros también somos pecadores, querido hermano. Nosotros también le hemos fallado al Señor. Entonces,
como yo le decía, llega Judas, ¿cierto?, hasta este lugar de Getsemaní, donde Jesús se encontraba orando, donde Jesús se encontraba clamando, donde Jesús se encontraba, dice la palabra, en agonía. Y de hecho también nos dice, nos recalca esto, es que un ángel del cielo descendió y le brindó, ¿cierto?, esta ayuda que él necesitaba, lo fortaleció, porque recordemos, ¿cierto?, que en el Getsemaní, en esta época, en este contexto, aún no existía lo que era, o no había descendido, bien digo, el Espíritu Santo a las vidas, sino que estaban solamente por Cristo el Señor, mediante al Padre. Entonces aquí cuando Judas, ¿cierto?, llega y puede él darle, primeramente llega hasta donde está Jesús y le da un beso en el rostro, a lo cual hoy todos conocemos, ¿cierto?, como el beso de la traición, como el beso de la decepción. ¿Por qué? Porque este beso simbolizaba y iba a marcar para, en este caso, los soldados, quién era Jesús y dónde estaba. A través de este beso en el rostro de Jesús, el Señor le pregunta a Judas, en otras palabras, le dice: Judas, ¿por un beso vendes al Señor, o por este beso vendes al Hijo de Dios? Y es allí como Judas le señala entonces a los soldados, ¿cierto?, quién era Jesús y a quién debían ellos apresar. Entonces, ¿cierto?, cuando Judas pasa a este paso, ¿cierto?, de señalar quién era Jesús, es cuando los soldados apresan, ¿cierto?, a Jesús, lo llevan ante el patio, dice la palabra, de Caifás, del sumo sacerdote, y donde más adelante vamos a hablar que estaba el concilio, y es donde, ¿cierto?, Jesús es juzgado, es señalado como falso profeta, es señalado como, en otras palabras, es señalado como que él dirigía la apostasía de ese momento. Y cierto, cuando se produce este hecho tan importante, cierto, que es cuando Jesús es llevado arrestado delante de Caifás, es donde también se produce la negación de Pedro, hermano. Y es que Jesús ya le había dicho a Pedro que antes de que cantara el gallo, Pedro le negaría 3 veces. Jesús ya le había dicho y advertido a Pedro que antes de que cantara el gallo, antes de que amaneciera, en otras palabras, le dijo: antes de eso, tú ya me habrás negado 3 veces. Y es aquí entonces donde sucede, ¿cierto?, este hecho tan importante que nos relata la palabra, y es que a través de la negación de Pedro hoy también hemos sacado muchas prédicas. Y por ejemplo, Pedro, ¿cierto?, uno de los discípulos, no en este contexto aún apóstol, pero sí uno de los discípulos más influyentes e importantes del ministerio de Jesús. Pedro, ¿cierto?, fue quien Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, lo que significaba, y le dijo la roca. Pedro significaba la roca, y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es lo que muchos hoy en día, como la iglesia católica, se ha tomado, que Pedro fue el primer apóstol, fue el primer papa. Y es que quiero hacer un paréntesis breve en esto, hermano. Hoy yo veía historias, veía quizá algún video, y es donde muchos cristianos hoy estaban preocupados por la muerte del papa, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, y que nos podamos centrar en que en Cristo ya viene, hermano. Que nos podamos centrar en buscar del Señor, porque ya estamos en los últimos tiempos. No nos centremos en la muerte ni en la vida de una persona que no estaba acorde delante del Señor. Amén. Seguimos entonces con la palabra, y dice que Pedro, ¿cierto?, como yo le digo, fue uno de los discípulos más importantes, más adelante uno de los apóstoles más importantes, incluso uno de los primeros que recibe esto como pastorado, que es este ministerio tan precioso. Y fue Pedro, ¿cierto?, a quien el Señor le permitió caminar por las aguas. Fue a Pedro a quien el Señor llamó a ser pescador de hombres y no más pescador de peces. Fue a Pedro, ¿cierto?, a quien el Señor también le dijo que Satanás lo estaba pidiendo para cenirnos como al trigo. Pero él le dice: Jesús le dijo: yo he rogado al Padre, Pedro, yo he rogado para que tu fe no decaiga. Jesús le dice a Pedro, a este discípulo, ¿cierto?, que antes de que cantara el gallo, él lo había negado 3 veces. A lo cual Pedro, ¿cierto?, en un momento con asombro, con tristeza, dice: Señor, yo no te voy a negar. Dijo en otras palabras. Estoy parafraseando porque la palabra y la Biblia no lo dice tal cual. Pero Pedro, tan sorprendido, él creía que nunca iba a negar al Señor. Y es que hoy muchas veces también nosotros como cristianos hemos negado al Señor. Hemos negado a Jesús, hemos negado su existencia. Hemos negado que seguimos al Señor muchas veces por flaqueza en nuestro espíritu. Entonces, y cuando el Señor, cierto discípulo Pedro, niega al Señor, se produce un hecho muy importante, porque la gente le decía:
tú andas como Él, tú eres un discípulo de Él, tú andas como Él. Le dice, tú vistes como Él. E incluso en otras versiones dice la palabra que le dicen, incluso tú hablas como Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro era tan la importancia que tenía Jesús en su vida, era tanto lo que Pedro se había apegado al Señor, que él ya llegaba a vestirse como Él, a hablar como Él, a andar como Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, cierto hermano, cerca de Jesús, estamos cerca de una persona, vamos, cierto, a tentarnos muchas veces por parecernos a Él. Lo que no está mal en el ámbito de Jesús, pero sí en un hombre. Hoy en día hay hermanos que se parecen mucho, por ejemplo, a la forma de predicar del pastor, de quien los lidera. Y es por aquello que Pedro, cierto, se parecía tanto al Mesías, se parecía tanto a Jesús. Y la gente le decía, tú andas como Él, Pedro, tú eres un discípulo de Él. Y las 3 veces que le preguntaron, las 3 veces Pedro negó al Señor, diciendo, yo a este hombre no conozco, en otras palabras. Prácticamente Pedro, querido hermano, era la mano derecha del Señor en este ministerio que se formó, cierto, en estos 3 años que el Señor tuvo de ministerio. Pedro era el discípulo o uno de los discípulos más importantes, uno de los discípulos que la palabra nos relata que era de los más capacitados para liderar este grupo de discípulos. Lo que nosotros nos demuestra la negación de Pedro es que muchas veces, siendo importantes para el Señor, muchas veces teniendo en cuenta al Señor, aunque el Señor nos ponga en lugares de privilegio, aunque el Señor nos ponga, cierto, en lugares donde somos inmerecidamente estamos, aún así, aún estando cerca del Señor, Pedro le negó, por la opresión, por la tristeza, quizás por el miedo de que la sociedad lo enfrentara, que quizás sufriera el mismo fin que sufrió nuestro Señor Jesucristo, pero aún así Pedro le negó. Entonces lo que me llamaba la atención es por qué Pedro habría negado al Señor. Y es que yo le decía que era tanta la opresión que había en el concilio, cuando el Señor Jesucristo fue llevado, cierto, hasta el patio del sumo sacerdote Caifás. Era tanta la opresión que había, eran tantas las personas que testificaban en contra de Jesús. Eran tantas las personas que levantaban falsos testimonios, porque más adelante vamos a ver que la palabra nos dice que incluso habían falsos testigos que clamaban y decían que Jesús decía esto y que decía esto otro. Pero es allí donde, cierto, se produce este cuarto punto que me gustaría tocar, y es donde Jesús fue golpeado. Jesús, cierto, ante el concilio, él en ciertas ocasiones le preguntan y le dicen, ¿eres tú el Mesías? Y es lo que podemos encontrar en el libro de Juan, Mateo, de Marco y de Lucas. Y donde en estos 4 libros podemos encontrar no diferentes versiones, porque la palabra nunca se contradice, pero sí podemos encontrar diferentes tipos de vistas, ya que los que estaban ahí eran muy reducidos los discípulos. Pero podemos encontrar que al Señor le preguntan en varias ocasiones si era el Mesías. En una oportunidad el Señor Jesús, ¿cierto?, en uno de estos evangelios les dice, aun si yo os dijere, ustedes no me creerían, y aun si yo os preguntare, no me responderían. Juan y Lucas también testifican que el Señor dice, sí, yo soy el Mesías, y verán al Hijo del Dios, al Hijo del Padre, sentado y postrado delante a su derecha, y en las nubes lo verán. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la opresión era tanto para Jesús, era tanto lo que los sacerdotes, el sumo sacerdote, lo único que intentaba buscar era una excusa para matarle. Lo único que intentaba era que el Señor dijera, ¿sabes qué? Yo soy el Mesías. Y ahí es cuando se levanta, cierto, este sacerdote Caifás y dice, blasfemia. ¿Acaso necesitáis escuchar más? Dice la palabra. Y es allí donde es sentenciado, cierto, a llevar frente a Pilato. Entonces, cierto, la palabra nos dice que en el Génesis, cierto, luego del pecado de Adán y Eva, dice la palabra que espinas saldrían de la tierra. Usted va a entender más adelante por qué yo le estoy leyendo esto. Espinas saldrían de la tierra como significado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Porque dice la palabra, los versículos que leíamos, ¿cierto?, que los soldados entretejieron, o sea, se dieron el tiempo, hermano, querido, de poder buscar las espinas, poder buscar estas espinas que, según los estudios, medían alrededor de entre 5 hasta algunas 10 centímetros. Y estas espinas se dieron el tiempo de entretejerlas, hermano. Se dieron el tiempo de ellos mismos hacer la corona de espinas.
A lo cual, ¿qué significa esto? Es que al Jesús ponerse, ¿cierto?, esta corona de espina, o bien, más bien le pusieron esta corona de espina a presión, significa que Él en su cabeza estaba llevando el dolor, el sacrificio del pecado y de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que de espinas salieron fruto del pecado de Adán y Eva en el Génesis. O sea, podemos ver que al Señor proféticamente, estos soldados, sin saberlo, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, simbolizando, querido hermano, el pecado que Él iba a tomar, iba a obtener. Porque Jesús tomó este pecado, tomó la maldad, ¿cierto?, de la humanidad, por la cual hoy nosotros hemos sido redimidos. Y a través de esta maldad, ¿cierto?, estos soldados, simbólicamente, sin ellos saberlo, pusieron una corona de espinas en su cabeza, lo que significaba que Jesús tomaba el pecado de la humanidad, que Jesús tomaba, ¿cierto?, lo que era el pecado del hombre, el pecado de la mujer, querido hermano. ¿Qué nos puede decir esto entonces? Que Jesús, sin saberlo, los soldados, sin saberlo, estaban ayudando a que las profecías de cerca del Mesías se cumplieran. Los soldados, sin saberlo, estaban ayudando a que la voluntad perfecta del Señor se cumpliese. Porque dice, hay varias profecías que más adelante las voy a estar mencionando sobre el Mesías. Pero esto simbolizaba esta corona de espinas, querido hermano, que Jesús en su cabeza llevaría el pecado de la humanidad y también la maldad del hombre y de la mujer. Jesús, ¿cierto?, entonces ante el concilio, Mateo, ¿cierto?, este discípulo que el Señor llama, ¿cierto?, él siendo un publicano, siendo un cobrador de impuestos, dirigido, ¿cierto?, por el Imperio Romano, el Señor le llama, Jesús le llama y le dice, sígueme, Mateo, sígueme, Mateo, le dice. Y aún Pedro, uno de los discípulos que más se enojó en este contexto, ¿cierto?, le dice, ¿acaso tú no sabes lo que Él ha hecho? ¿Acaso tú no sabes quién es Él? Él es un publicano, es una persona que oprime a nuestro pueblo, porque esta era la tarea de los publicanos, querido hermano, era cobrar los impuestos que el Imperio Romano ponía a través de la opresión. Entonces, ¿cierto?, Mateo, este ex publicano, es un cobrador de impuestos que Jesús lo llama y le dice, sígueme. Este cobrador de impuestos se transforma en un seguidor y discípulo de Jesús. Nos relata que, en el libro de Mateo nos relata, ¿cierto?, en este evangelio que Mateo escribe por misericordia, nos relata que Caifás, ¿cierto?, el sumo sacerdote, el concilio de los judíos, querían, ¿cierto?, como yo les decía, buscar una excusa para matar al Señor. Una excusa, ¿cierto?, para que el Señor les dijera y ellos pudieran decir, mira, Él ha dicho que es el Hijo de Dios. Y por esa excusa le llevaron a la cruz, querido hermano. Entonces lo que Mateo nos relata es que dice que Caifás le dijo a Jesús, te conjuro que no diga eres tú el Cristo ni el Hijo de Dios. A lo cual Jesús, ¿cierto?, con tranquilidad, con serenidad, le dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús en ningún momento, Señor, querido hermano, impone a nuestro Señor amado su pensamiento, impone lo que el Señor le había mandado, su Padre le había mandado, sino le dice y le responde a Caifás, tú lo has dicho. Luego, ¿cierto?, en el versículo 66 de Mateo nos relata la palabra que dice Caifás con dureza, quizás enojado, dice, ¿qué os parece? A lo cual la multitud y a todos los que estaban en ese lugar decían, es digno de muerte. O sea, podemos ver que capítulos antes, ¿cierto?, en este contexto histórico de la palabra, podíamos ver que había mucha gente, una multitud, e incluso fariseos y saduceos, recibiendo al Señor en la entrada triunfal, ¿cierto?, donde Jesús entra en este asno. O sea, podemos ver que muchos de los que recibían al Señor, muchos de los que capítulos atrás estaban recibiendo a Jesús como el Mesías, recibiéndole al Señor como el Maestro prometido, hoy, en este contexto, estaban pidiendo que el Señor fuese crucificado y fuese muerto. O sea, podemos ver que a través de este grito, es digno de muerte, la gente podía pedir, ¿cierto?, la vida de Jesús. La gente estaba pidiendo que Jesús fuese muerto, y más adelante, frente a Pilato, piden que sea crucificado. Dice la palabra, ¿cierto?, que al pasar esto, que Caifás pone, ¿cierto?, a la multitud, a la gente, al concilio en general, en contra del Señor, Caifás dice, ¿qué os parece? ¿Qué es lo que os parece? Y es cuando dice blasfemia, dice la palabra, en uno de los evangelios, ¿cierto?, que Caifás rasga su vestidura. ¿Qué significaba rasgar las vestiduras, querido hermano? Cuando un judío, un israelita, se encontraba en cierto periodo de luto, por ejemplo,
o cuando se encontraba, dice la palabra también que Josué y Caleb, por ejemplo, ellos rasgaron sus vestiduras frente a los otros 10 testigos que habían ido a, ¿cierto?, averiguar de cómo era la tierra prometida. Y dice la palabra que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras. ¿Por qué? Por la blasfemia que había levantado el pueblo, ya que este pueblo decía: no somos dignos de la tierra prometida. Esta tierra está llena de gigantes, llena de pueblos que son de temer, llena de gente que es peligrosa. Y dice la palabra que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras, simbolizando, ¿cierto?, esta tristeza o este luto, ¿cierto?, espiritual. Y Caifás, ¿cierto?, simboliza esto, pero para manipular a la gente que había en el concilio, rasga sus vestiduras. Entonces la palabra nos dice que algunos le escupieron el rostro a Jesús, otros le dieron puñetazos, otros lo bofeteaban, y aún así, golpeándole, bofeteando, escupiendo su rostro, le decían: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? O sea, ¿qué es lo que podemos ver aquí, hermano? Es que aún, ¿cierto?, por la agonía que el Señor Jesús pasó allí en el monte, ¿cierto?, de los olivos, en el jardín de Getsemaní, aún así, frente al concilio, la gente testificaba y decía que este era, ¿cierto?, un falso profeta, un falso Mesías. Y es por eso que la palabra nos relata que le escupieron el rostro, que lo bofetearon, le daban puñetazos, y aún así le decían: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿cierto?, nos relata que le preguntan a Jesús, le preguntan bien claro y le dicen: ¿eres el Cristo? ¿Eres el hijo del Benedicto? A lo que Jesús responde en el libro de Marcos: yo soy, y veréis al Hijo sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Lucas, ¿cierto?, este doctor de aquel tiempo que también se transforma en un discípulo del Señor, dice que le pregunta: ¿eres el Cristo? Y Jesús le responde: si os dijere lo que yo les decía antes, si os dijere, no me creeréis, y si os preguntare, no me responderéis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que Jesús trató de decirle a estos discípulos? O a estas personas, ¿cierto?, que estaban crucificándole, primeramente, no físicamente, sino espiritualmente, delante del concilio. Lo que ellos le decían era, y preguntarle, interrogándole en todo momento, si él era el Cristo. A lo cual Jesús, ¿cierto?, en los distintos evangelios dice, y deja de dar claridad, ¿cierto?, que él era el Cristo. Pero él dijo: si yo os digo, no me creeréis, y si yo os pregunto, tampoco me responderéis. Entonces, ¿cierto?, ya estamos pasando, ¿cierto?, a lo que pasa posterior de esto del concilio. Dice la palabra del Señor que estos sacerdotes, este sumo sacerdote Caifás, lleva, ¿cierto?, el Señor Jesús, en este caso, lo lleva delante de Pilato. Y lo que Pilato más adelante le dice es que yo no encuentro, le dice Pilato, no encuentro ninguna razón para crucificarle, ni para tomar su vida en mis manos, en otras palabras. Lo que Pilato le dice es que no encontraba delito alguno en este hombre. Hermano, el corazón de Pilato no estaba endurecido frente al Señor. El corazón de Pilato sabía que en Jesús no había pecado, que en Jesús no había ninguna maldad, ni ningún delito. Pero ahora vamos a ver lo que es la parte que es sentenciado a la cruz. La cruz, creada, ¿cierto?, en el tiempo antiguo, aproximadamente 432 años antes de Jesús, creada por los persas, pero en este momento, ¿cierto?, en este contexto, es tomada por los romanos. Y lo que la palabra nos dice es que Jesús, ¿cierto?, sentenciado a muerte por crucifixión, tras el juicio, ¿cierto?, del Sanedrín, de Poncio Pilato, ¿cierto?, Jesús, dice la palabra, que es marcado por acusaciones como la blasfemia, de incitar a una rebelión. Esto es lo que decían estos sumos sacerdotes, este concilio de fariseos. Y le decían a Pilato: él quiere crear una rebelión, él quiere incitar al pueblo a que se rebele en contra del César. Incluso hay un versículo que Caifás le dice: nuestro único rey es el César, cuando Pilato le pregunta si este era el rey de los judíos. El juicio, ¿cierto?, como ya les digo, es marcado por la blasfemia, y que ellos decían que Jesús incitaría a una rebelión en contra de Roma, en contra del César. Y
aunque Pilato, cierto, intentó liberarlo, la multitud clamaba por la crucifixión y que lo llevaran a esta sentencia. El Sanedrín, cierto, los líderes religiosos judíos, el Sanedrín, juzgaron a Jesús por blasfemia, por sacrilegio, según la ley judía o según, cierto, esta ley mosaica, que era lo que tomaban, cierto, el grupo de fariseos para regirse. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tomaban la ley, cierto, de los primeros 5 capítulos del Pentateuco, por así decirlo, de la palabra, pero por sobre todo del Deuteronomio, Levíticos, Números, cierto, de estos 3 capítulos, estos 3 libros, que es donde se establece la ley mosaica. Y es donde estos fariseos se toman de esto, y por eso dice que era blasfemo, que era un sacrilegio según la ley judía, y que era digno de la muerte, era merecedor de la pena de muerte. Poncio Pilato, hermanos queridos, Jesús es presentado, cierto, a este hombre, a este gobernador romano que estaba ¿cómo decirlo?, en la tierra de Jerusalén, en esta región, en estas tierras, cierto, de Israel. Era Poncio Pilato quien gobernaba por Roma estas tierras. Y a pesar, cierto, de las dudas que tenía Pilato en contra de la vida de Jesús, él le dice a los fariseos: no hallo delito en él, no hallo nada que lo pueda acusar de delito. Aún así los fariseos clamaban y decían: este hombre creará una rebelión contra Roma. Y es cierto, entonces allí cuando este hombre, Pilato, gobernador romano, le dice: tomadle ustedes y crucificadle ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Pilato no quería sentirse responsable por la muerte de Jesús. Pilato no quería sentirse, querido hermano, responsable de que Jesús fuese a la cruz, sino le dice a los fariseos: tomadle ustedes y ustedes crucificadle. La crucifixión, querido hermano, era un método de ejecución, ¿cierto?, utilizado en este caso, en este contexto por los romanos, especialmente para criminales y rebeldes de categoría mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que los romanos ocupaban este sacrificio, este dolor físico, ocupaban este castigo que era ir a la cruz para los rebeldes, para los, queridos hermanos, para los delincuentes de mayor categoría. ¿Qué podemos ver aquí? Que los fariseos, el pueblo judío, pedían a Pilato que se fuese crucificado nuestro Señor Jesucristo, porque lo miraban como un delincuente, como, querido hermano, como un delincuente de alta categoría. Entonces allí, cierto, cuando Jesús es llevado hasta la cruz, pero hoy quiero preguntarles, querido hermano, ¿qué es lo que significa la cruz para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que significa la cruz para nuestras vidas? Es que hoy en día muchas veces, como los católicos, por ejemplo, utilizamos la cruz como un simbolismo, utilizamos la cruz como algo que nos va a ayudar a persistir en la vida. Utilizamos la cruz y la ocupamos, incluso idolatramos muchas veces. Muchas veces idolatramos el objeto, pero, querido hermano, el objeto no es lo importante, sino es quien murió por nosotros en la cruz. Es lindo, ¿cierto?, una cruz para una decoración, por ejemplo. Es lindo, ¿cierto?, poner en una foto, una imagen, ¿cierto?, en nuestro, por ejemplo, en nuestro Instagram, nuestras redes sociales, poner una cruz, sí es lindo. Pero mucha gente, como la Iglesia Católica, se centra en alabar a la cruz y no a quien murió en la cruz. Hoy debemos comprender, ¿cierto?, que por la cruz tenemos salvación. A través de la cruz eres perdonado, porque Jesús cargó sobre su vida, ¿cierto?, sobre su cuerpo, una corona de espinas que, como yo les decía, simbolizaba, querido hermano, el pecado de la humanidad. Simbolizaba, ¿cierto?, el pecado de la tierra. Hemos tomado muchas veces el sacrificio de Jesús en vano, querido hermano. Muchas veces hemos tomado a Jesús y a su sacrificio, querido hermano, como algo normal. Creemos que Jesús estaba dispuesto él a entregar su vida. Pero ¿cuántos de nosotros hoy estaríamos dispuestos a entregar la vida de nuestro hijo? Entregar nuestra propia vida para que otros se salvasen. Incluso cuando esos otros sabía Jesús que le iban a fallar, que le iban a negar, aún así Jesús fue y entregó su vida por ti y por mí. Hoy, cierto, como yo les decía, la palabra, sin embargo, no relata y nos dice que Jesús dijo
que Él no ha venido a llamar a justos, sino ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero esto no nos da derecho, querido hermano, a nosotros hoy en día tomar la cruz de Cristo en vano. Esto no nos da derecho hoy en día a nosotros tomar la cruz de Cristo como algo simbólico, solamente como un hecho importante de la Biblia, sino que es lo que nos permite esta cruz. Nos permite llevar una vida delante del Señor, nos permite llevar un evangelio delante del Señor y a través de la cruz ser salvos y ser redimidos hoy en día. La vía dolorosa, ¿cierto? Este camino que pasa el Señor Jesucristo, este camino que Jesús tiene que recorrer, que el día de ayer nuestro pastor en mi iglesia nos inculcaba y nos enseñaba que eran aproximadamente entre 500 y 600 metros lo que Jesús tuvo que cargar con la cruz y pasar por su vía dolorosa. Y la vía dolorosa, ¿cierto? O camino de dolor en el latín, es el recorrido que Jesús hizo desde, ¿cierto?, su juicio hasta la crucifixión al lado de la ciudad de Jerusalén. Este camino aproximadamente, dicen los estudiosos, que Jesús se habría detenido aproximadamente alrededor de 14 veces, hermano. Imagínese usted, dice la palabra del Señor, que Jesús fue azotado, fue escupido, fue bofeteado. Aún así tuvo que cargar su propia cruz. Y dice la palabra, o los estudiosos, ¿cierto?, la teología de hoy en día dice que aproximadamente tuvo que detenerse 14 momentos en 14 lugares para él poder descansar, para él poder tomar un nuevo aliento. Hoy, ¿cierto?, podemos ver que la palabra nos dice que había un hombre, ¿cierto?, que fue obligado. Incluso él dice que yo fui obligado a ayudar a este nazareno. Y es que tiene que ayudar a este hombre, ¿cierto? Que el soldado le dice, ven tú y ayuda a Jesús. ¿Por qué? Porque era tan el estrés, era tanto el dolor que Jesús llevaba, hermano, que no podía él propiamente cargar su cruz. No podía él solamente cargar esta cruz que pesaba alrededor de más de 6 kilos, querido hermano. Alrededor de más de 6 kilos pesaba esta cruz. Y es que era tanto el dolor que él llevaba en su vida, en su cuerpo, físicamente, que se le imposibilitaba a él poder cargar esta cruz. La palabra, ¿cierto?, nos relata en el versículo 17 del capítulo, ¿cierto?, que le dimos lectura, que Jesús cargó su cruz, salió hasta el lugar, ¿cierto?, llamado la Calavera, o en hebreo el Gólgata. Allí le crucificaron y con él a dos, ¿cierto?, estos sentenciados también a la cruz, uno a cada lado y Jesús en el medio. Y la palabra nos relata que Pilato manda escribir un texto, ¿cierto?, que vaya sobre la cabeza de Jesús, que significaba o decía INRI, que esto significaba Rey de los Judíos, a lo cual muchos de los fariseos le dijeron, ¿por qué le pones así? Pónele que él pidió y él se denominó como Rey de los Judíos. Esto lo dice la palabra. A nuestro Señor Jesús, ¿cierto? En esto me gustaría pausar un poco, ¿cierto? No seguir tanto más adelante con el mensaje, para que nosotros, querido hermano, concienticemos lo que significó este madero de la cruz, para que concienticemos, hermano querido, lo que Jesús sufre en este momento, en este contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le clavaron, ¿cierto?, ambas muñecas y ambos pies. Los estudios dicen que los clavos, querido hermano, medían aproximadamente entre 10 a 15 centímetros. Los clavos que Jesús traspasaron aquí en esta parte, su muñeca. ¿Por qué no de la mano? Porque la mano se podía desgarrar. Entonces es clavado aquí, en las muñecas. Y para los que saben un poco más de salud, de medicina, en estas muñecas, querido hermano, en estas muñecas pasan venas. Entre ellas una de las venas más importantes, una de las venas que puede producir una hemorragia importante, querido hermano, para nuestro cuerpo. Pero también pasan nervios. Estos nervios, querido hermano, que producen un dolor tan grande al ser tocados. Producen una aflicción tan grande al ser tocados. Y es aquí entonces donde Jesús es crucificado. Y es aquí donde el Señor le pone este clavo de aproximadamente entre 10 a 15 centímetros. Como yo les decía entonces, Jesús al recibir aproximadamente 40 latigazos menos uno, ¿por qué? Porque la ley judía creía que a los 39
era una suma correcta, ya que se creía que a los 40 el Señor o la persona podría morir. Pero Jesús, siendo cierto, pasado por esta ley romana, se cree que Jesús habría recibido más de 40 latigazos y posteriormente, cierto, llevado a la cruz. La palabra en el versículo 23 nos relata, cierto, que los soldados, posterior, cierto, a Jesús ser crucificado, Jesús ya estaba en la cruz, y dice el versículo 23 que los soldados tomaron sus vestidos e hicieron de estos vestidos, cierto, lo dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: repartamos esto, repartamos y echemos suerte sobre la ropa de Jesús. Pero lo que ellos no sabían era que esto simbolizaba, para que se cumpliese la palabra, lo que nos relata el capítulo 22 del libro de los Salmos, querido hermano, del versículo 18 al 19 aproximadamente. A lo largo de la palabra, cierto hermano, Jesús ya siendo crucificado, se produce esto de que ellos dividieron y repartieron sus vestiduras. Pero a lo largo de la palabra, querido hermano, podemos ver diferentes profecías que hablan sobre el Mesías, diferentes profecías que hablan sobre quién iba a ser el Cristo. El libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: profetiza que el Mesías nacerá en Belén, en una ciudad de Judea, como podemos ver que también la palabra lo cumple. Isaías capítulo 61, de los primeros 2 versículos aproximadamente, dice: describe al Mesías como alguien que traerá las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, y restaurará la salud de los oprimidos. O sea, podemos ver, querido hermano, que en la palabra del Señor hay diferentes profecías, hay diferentes textos, versículos e incluso capítulos completos que hablan sobre el Mesías, a lo cual los saduceos, fariseos de ese entonces decían que no era el Cristo. Ahora, cierto, como yo les decía, llega el momento en que Jesús es crucificado, y dice la palabra que ahí estaba María, su madre, María, la hermana de su madre, cierto, de Cleofas, y también María Magdalena y el apóstol Juan, que es principalmente de quien tenemos más detalles de la muerte de Cristo en la crucifixión, ya que él se encontraba en ese lugar, que más adelante sería el apóstol Juan, uno de los apóstoles más importantes, y que recibiría revelación de parte del Espíritu Santo. Entonces, cierto, dice la palabra que estaban estas personas, entre ellos, cierto, José de Arimatea, un hombre que fue ante Pilato a pedir el cuerpo de Cristo, a pedir el cuerpo de Jesús, y entre ellos también estaba Nicodemo. Nicodemo, cierto, fariseo de alto rango, este fariseo que en una oportunidad se presenta frente a Jesús y le dice que era necesario para conocerle, a lo cual el Señor Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo, por lo cual el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. Y Nicodemo, cierto, un fariseo tan estudiado por la palabra, un fariseo que se escudriñaba en las escrituras, cierto, este Pentateuco que era de lo que se tomaba, Nicodemo no podía comprender qué es lo que era nacer el de nuevo. Incluso le dice al Señor: ¿cómo yo puedo volver de nuevo al vientre de mi madre siendo un hombre ya viejo? Pero lo que Jesús significaba, querido hermano, era nacer de nuevo del alma, era nacer de nuevo del corazón. Ahora me quiero centrar, cierto, querido hermano, en lo que Jesús sufrió en el madero de la cruz, ya que la palabra nos dice que hay un momento en que Jesús, cierto, estando crucificado, clama al cielo y dice: Elí, Elí, lama sabactini. ¿Qué quiere decir estas palabras, cierto? Que en el hebreo, en el arameo, significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es lo que también nos relata el libro de Salmos en el capítulo 22. Elí, Elí, lama sabactini. Lo que Jesús está diciendo en este momento, cierto, en la cruz, en la agonía, en el dolor que él estaba sufriendo, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? En otras palabras. Pero lo que Jesús dice, cierto, estas palabras, la más sabactini, es: Dios mío, ¿por qué me has dejado desamparado? Pero lo que él, querido hermano, al decir estas palabras, él demuestra que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué 100% hombre? Porque él sabía
que quizás él en su humanidad se encontraba desamparado, él en su humanidad se encontraba quizás en flaqueza, en tristeza, pero él sabía, al ser 100% Dios, que esto ya estaba por terminar, esto ya estaba por concluir. Pero hermano, yo me imagino en este contexto, ¿cierto?, la agonía que el Señor estaba pasando, el dolor tan grande, querido hermano, que el Señor estaba pasando. Y es que yo me imagino que ahí en la cruz el Señor pensaba por cada uno de nuestras vidas, pensaba por mi vida, que hoy más de 2000 años después estaría predicando sobre esto. Pensaba en su vida que más de 2000 años después usted le fallaría al Señor, que usted negaría al Señor y aún le vendería, como dice la palabra, ¿cierto?, que Judas le vendió por 30 monedas de plata. Y aún nosotros por mucho menos hemos vendido a Jesús. Aún nosotros por mucho menos hemos faltado el respeto a Jesús, hemos vendido su nombre, querido hermano. ¿Cuántas veces hemos vendido a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús hoy en día a través del pecado? Y sabe que yo me imagino que Jesús, ¿cierto?, en esta cruz, él pensaba, Esteban me va a fallar muchas veces, Esteban me va a negar muchas veces, Esteban, mi hijo, me va a vender muchas veces. Pero lo que Jesús, él pensaba y en lo que él se centró fue en dar su vida, querido hermano, por ti y por mí. En lo que Jesús se centró fue en cumplir esta misión que el Padre le había dado. Y aún en aflicción, al ser 100% hombre, en el Getsemaní le dice, Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Porque era tanto el dolor que Jesús sentía, querido hermano, era tanta la agonía que él sentía en su cuerpo, que aún él quería desistir en un momento. Pero le dijo al Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y como yo le digo, querido hermano, era tanta la agonía que el Señor sentía, que yo me imagino que en aquel madero de la cruz, Él pensaba en cada una de nuestras vidas. Él pensaba en su vida, querido hermano, que aún a usted muchas veces le iba a fallar. Que aún muchas veces seríamos como Job. Pero ¿en qué contexto? En que pasaríamos por procesos difíciles y que por el sacrificio de la cruz Él nos ayudaría, nos libertaría y nos sacaría del pecado. Pero ¿cuántas veces, querido hermano, hemos sido como Job? Que Job, al pasar por este proceso tan difícil, ¿cierto?, dice, aún su mujer regañándole y diciéndole, aún no has negado a tu Dios. Job dijo, aunque mi carne sea deshecha, aunque mi espíritu sea deshecho, en otras palabras dice, aunque todo me quitasen, yo sé que mi Redentor vive. Y es que yo me imagino, querido hermano, a Jesús en la cruz pensando esto. Pensando que Él estaba dando su vida por millones de personas. Aún por muchas personas que hoy en día la han negado, que no han querido recibir este mensaje de salvación. Y es que yo me imagino, querido hermano, este sacrificio tan hermoso que hizo Jesús, dar su vida por usted y por mí. Sufrir, cierto, querido hermano, en este sacrificio en la cruz del madero. Sufrir más de 40 latigazos, querido hermano. Sufrir que lo escupieran, que le dieran puñetazos, querido hermano. Y es que yo me imagino que Jesús lo único que se centraba era en dar su vida por usted, para que hoy en día usted tenga salvación para su alma. Y sabe que esto llena mi corazón, porque sin duda Jesús era misericordioso. Sin duda Jesús era el amor tan grande que tenía para nuestras vidas, querido hermano. Que fue por eso que fue a la cruz. Que fue por eso que Él permitió que su cuerpo físicamente sufriera tanto. Que fue por eso que Él permitió que la voluntad del Señor se realizase en su vida. Y es que hoy muchas veces que los cristianos, la gente que dice seguir al Señor, no dejamos que el Señor haga su voluntad perfecta en nuestras vidas, sino dejamos que la voluntad permisiva, nuestra voluntad de nuestra mente, crezca y permanezca en nuestras vidas. Pero Jesús en el Getsemaní le dice, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Era tanta la agonía, querido hermano, era tanta la tristeza, era tanto el dolor que sentía Jesús, que Él en la cruz tenía que sostenerse sobre sus pies, ya que al estar atado, ¿cierto?, al estar clavado de las muñecas, no tenía de dónde sostenerse. Y podemos ver que la palabra nos relata, querido hermano, que había este clavo, ¿cierto?, de aproximadamente 15 centímetros, que traspasó sus pies. Y era de allí donde el Señor se sostenía, porque no podía sostenerse de ningún otro lugar.
Y la palabra también nos relata que habían dos personas a sus costados. Una persona que le ninguneaba, una persona que le decía: ¿quién eres tú? Si eres Jesús, baja de esa cruz. Pero también había otra persona que le dijo, quizás siendo un pecador, siendo alguien digno, siendo alguien inmerecedor de gracia, como somos hoy en día nosotros, inmerecedores de misericordia. Este hombre le dice: Señor, le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. A lo cual el Señor, con una voz de tranquilidad, con una voz, cierto, de serenidad, le responde y le dice: hoy, dice el Señor, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, podemos ver, querido hermano, que Jesús aún en la cruz, Jesús aún en el dolor que él estaba sintiendo, Jesús aún en la agonía que él sentía en ese madero de la cruz, no desistió, porque aún dice la palabra que los fariseos le decían, Caifás principalmente, este sumo sacerdote, le decía: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, baja de esa cruz, le dijo. A lo cual Jesús, cierto, no accedió, cierto. ¿Por qué? Porque no es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros interpongamos al Señor en decisiones, sino es cuando el Señor permita, a través de su Espíritu Santo. Querido hermano, aún en la cruz, aún en el madero de la cruz, Jesús estaba dando esperanza. Aún en el madero de la cruz él estaba con una voz de esperanza para aquel hombre que le dijo Señor, y que le reconoció como Jesús, como el Mesías. Él le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, hermano, con eso que tiene Jesús que llena mi corazón, porque muchas veces hemos visto como Jesús también con serenidad, cuando aún muchas veces le hemos fallado, aun cuando muchas veces hemos testificado que Él vive en nuestra vida, pero no le demostramos con nuestras acciones, querido hermano, con nuestras palabras. Pero aún así en la cruz, Señor, el Señor Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que simbolizaba esto, querido hermano? Es que Jesús estaba dándole una palabra de esperanza, estaba dándole, aún en la cruz, aún en el dolor que él sentía, aún ahí estaba entregando salvación para la vida de aquel infiel, la vida de aquel pecador como es usted y hoy yo, hoy en día. Como yo le decía, querido hermano, hoy muchas veces hemos vendido, hemos negado y crucificado al Señor. A través del pecado, querido hermano, nosotros estamos vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. A través del pecado usted le está azotando. A través del pecado usted está, cierto, bofeteando el rostro de Jesús. A través del pecado, espiritualmente, usted está crucificando al Mesías. Querido hermano, hoy en día es difícil llevar una vida en santidad para las personas. Hoy en día es difícil ser consagrado delante del Señor. Hoy en día podemos ver iglesias que se toman con liviandad el evangelio, querido hermano. Pastores, líderes que se han transformado en Saúl, que se han transformado en un hombre desechado por Dios, querido hermano. ¿Por qué como Saúl, dirá usted? Porque Saúl, querido hermano, fue desechado por Dios por la desobediencia. Fue desechado por Jehová por la desobediencia que creció en su corazón. Y hoy en día es necesario, querido hermano, que nosotros nos levantemos como un David, como un siervo escogido, con un corazón acorde, cierto, al corazón de Dios. Pero hoy en día seguimos nosotros, querido hermano, vendiendo al Señor. Querido hermano, hoy nosotros seguimos, cierto, crucificando al Señor. ¿Y qué es lo que quiero yo hoy que usted se quede en su corazón y en la enseñanza de este mensaje, querido hermano? Es que a través del pecado nosotros crucificamos al Señor. A través del pecado nosotros estamos bofeteando al Señor, querido hermano. Es hora de que el cristiano, que la cristiana se tome el evangelio en serio, querido hermano. Ha llegado el tiempo, querido hermano, en que ya no puede existir en nuestra vida un relajo espiritual. No puede existir en nuestra vida un déficit espiritual, porque hay, querido hermano, personas que creen que están bien, pero en realidad están estancadas espiritualmente. Que el Señor nos bendiga. También la palabra, cierto, nos relata
que Jesús mira al cielo y sin pensar, sin tomar en cuenta lo que los fariseos le estaban diciendo, sino después de darle esta voz de esperanza, ¿cierto?, a este hombre, que decirle, estarás conmigo en el paraíso, mira al cielo y dice, tetelestai. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que en el contexto, ¿cierto?, de esta palabra, tetelestai significa pagado en su totalidad, está hecho, está terminado, consumado es. Querido hermano, lo que el Señor dice con esta palabra tetelestai es Padre, porque dice la palabra que Él miró al cielo y dice Padre tetelestai, o sea, Padre, consumado es, Padre, está hecho, Padre, está pagado, Padre, yo he cumplido con mi parte. Y cierto, luego de que dice esto, dice la palabra que el Señor entrega su espíritu. ¿Qué es lo que nos puede decir esto, querido hermano? Es que ni aun la muerte pudo con Jesús, querido hermano. Ni aun la muerte pudo acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice que Él entregó su espíritu. Que Jesús entregó su espíritu al Padre voluntariamente. Porque hoy en día muchos dicen que Jesús murió porque le faltaba sangre, porque le faltaba oxígeno, porque no podía respirar, por el dolor. Pero a mí lo que la palabra me dice, querido hermano, es que Él miró al cielo y entregó su espíritu al Padre. O sea que ni la muerte, querido hermano, pudo en contra de Jesús. Y aún así es cierto, cuando Jesús entrega su espíritu, aún ahí Satanás y los demonios, potestades, principados, celebrando, ¿cierto? Porque creían que habían vencido al Señor, creían que habían vencido al Todopoderoso, creían que habían vencido contra el que un día se habían levantado. Pero lo que el diablo no sabía, querido hermano, o lo que el diablo ignoraba, porque él sí lo sabía, era que Jesús al tercer día, que la palabra nos relata que al tercer día Jesús sería levantado entre los muertos y resucitaría para glorificar y establecer, ¿cierto?, esta corona sobre la muerte, establecer este cuerpo, este sacrificio por sobre las puertas del Hades. Nicodemo, ¿cierto?, y José de Arimatea fueron los principales que pidieron el cuerpo de Jesús para llevarlo al sepulcro. Y sabe, hermano, que la palabra dice que cuando Jesús fue muerto, ¿cierto?, entregó su espíritu. Y simboliza, ¿cierto?, esto que dice la palabra, que cuando Jesús es muerto, querido hermano, se produce algo tan impactante, algo tan sobrenatural en la tierra, que hay otras versiones que dicen que el cielo se oscureció. Hay un versículo que dice que la tierra tembló, querido hermano. Y aún en el templo de Salomón, ¿cierto?, el velo es rasgado. ¿Qué velo? Dirá usted, ¿a qué se refiere con el velo? Y es que este velo era la división entre el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo donde nadie tenía acceso, querido hermano, a excepción del sumo sacerdote, en este caso el sumo sacerdote Caifás. Nadie tenía acceso, querido hermano, al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote una vez al año. Y es que en este lugar santísimo es donde estaba principalmente la presencia de Dios misma. En este lugar santísimo, querido hermano, era donde solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar. Pero ¿qué es lo que simboliza, querido hermano? ¿Cierto que este velo se rasgue de arriba abajo y que la tierra tiemble? Es que ya tenemos, a través de su sacrificio, a través de la cruz, hoy en día, el cristiano, la cristiana, el evangélico tiene acceso directo al lugar santísimo. Que tenemos acceso directo, querido hermano, a la presencia del Señor. O sea, lo que Jesús establece con este rasgo de vestidura es que ya no es necesario, ¿cierto?, por un sacrificio, no es necesario por un holocausto, no es necesario por incienso, por lámparas que se eran prendidas por los sacerdotes, no era necesario matar a un cordero, porque el cordero, el digno cordero, ya había sido sacrificado y por él hoy en día tenemos acceso, ¿cierto?, al lugar santísimo. Lo que el Señor Jesús quiere, ¿cierto?, simbolizar a través de este rasgo es que hoy en día tenemos acceso directo al Padre. Pero Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
O sea, Jesús rasga este velo y simboliza que ya tenemos acceso directo al lugar santísimo, tenemos acceso directo a la presencia del Señor, pero por a través de Jesús. Y sabe, hermano, que yo me imagino, ¿cierto? Como les decía, a Satanás, querido hermano, a los demonios, potestades, principados, legiones, ¿cierto? Celebrando, querido hermano, la muerte del Mesías, celebrando la muerte de Jesús. Pero sabe, querido hermano, que la palabra, el Señor, Dios tiene un propósito tan hermoso, querido hermano, que lo que nos relata es que Jesús al tercer día se levantaría de entre los muertos para testificar en contra de la muerte y en contra de Satanás. Pero cierto, entonces, lo que hoy en día se celebra, cierto, se conmemora en esta fecha, es que Jesús fue crucificado por sus pecados, por mis pecados, sí, fue crucificado. Y ni aún la muerte pudo contra él, porque la palabra a mí me dice que él le entregó su espíritu. Pero lo que es más impactante, querido hermano, es que aún él siendo muerto, pero a través de él entregando su espíritu, aún el tercer día, querido hermano, él entregó, cierto, por así decirlo, la llave de la muerte. Porque la palabra nos dice que al tercer día el Señor se levantó entre los muertos. Y aún una de las mujeres discípulos que eran del Señor va hasta la tumba y la encuentra vacía. Y hay un ángel que le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en una tumba al que hoy vive? ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto, hermano? Que a través del sacrificio del Señor hoy tenemos acceso directo a la presencia del Señor. A través de su sufrimiento hoy tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. A través del sufrimiento del Mesías hoy tenemos acceso directo a la sólida presencia del Señor. Querido hermano, hoy en día la gente se toma de estas palabras, de estos versículos, y cree que fue algo sin importancia, que fue algo sin merecer, que fue algo normal. Pero a mí lo que me llena el corazón cada día que leo estos versículos es que Jesús, aún sabiendo que yo le fallaría muchas veces, querido hermano, porque aquí nadie puede decir yo soy santo, yo soy aquí, yo soy allá. La palabra dice que todos, la humanidad toda era destituida de la gracia del Señor. Pero aún así el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que Jesús, querido hermano, simboliza, ¿cierto?, a través de su sacrificio, es que hoy nosotros teníamos perdón de nuestros pecados. Hoy nosotros somos redimidos por esa sangre que fue derramada en aquel Calvario. Hoy nosotros somos, ¿cierto, querido hermano?, como yo les decía, purificados por esa sangre. Y es lo que el Señor Jesús nos demuestra en este pasaje, ¿cierto?, que dimos lectura. Es que no había Satanás, querido hermano, no había demonio, no había muerte, no había Hades, Señor, no había principado, no había nada que se opusiese en contra del plan perfecto del Señor. No había nada que obstaculizara, ¿cierto?, lo que el Señor ya tenía predeterminado que sucediese. Y lo que el Señor nos demuestra a través de su sacrificio y a través de su resurrección es que no hay muerte que te pueda prevalecer en contra de usted, querido hermano, en contra de mi vida, en contra de su vida. Y aún dice la palabra del Señor que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de su iglesia. Entonces, ¿por qué, me pregunto yo, hay cristianos que se toman del Evangelio tan livianamente, querido hermano? Se toman del Evangelio como si fuese llevar una vida sin santidad. Llevar una vida sin estar acorde delante del Señor. A lo cual a mí la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá tener acceso al reino de Dios. Sin santidad, querido hermano, no podremos llegar frente al Maestro. Porque esto me relata la palabra. Y ya para terminar, querido hermano, le pido que usted deje su petición de oración. Le pido que usted esté escribiendo ahí por si tiene alguna necesidad, porque ya al terminar la palabra vamos a estar dando una oración para poder terminar este programa. Pero, querido hermano, lo que yo hoy quiero inculcarle a usted es que nos tomemos esta palabra del sacrificio del Señor en serio. Es que nos tomemos del sacrificio del Señor
como algo verdadero, como algo real, querido hermano. Jesús, querido hermano, fue sometido a un dolor tan grande. Fue sometido a azotes, querido hermano. Fue sometido a puñetazos. Aunque lo injuriaran, que lo blasfemaran. Pero aún así dice la palabra que el Señor no abrió su boca para defenderse. Aún así dice la palabra que el Señor no le abrió su boca para defenderse en contra de lo que decían, que Él no era el Mesías. Sino que en todo momento Él demostró una humildad tan grande, querido hermano, que cerró su boca y que en ningún momento se levantó en contra de los que decían que Él no era el Mesías. Sino que en todo momento Él mantuvo su boca cerrada, querido hermano. En todo momento, yo me imagino que Jesús, en cada momento que le bofetearan, en cada momento que le pegaban, yo me imagino a Jesús cerrando sus ojos y diciendo: Padre, ayúdame. Y en sus ojos, al tener su vista cerrada, yo me imagino que Él pensaba en usted y en mí. Yo me imagino a Jesús pensando en mí. Imagínese usted, querido hermano, a Jesús siendo azotado, siendo golpeado, pero pensando en su vida y en mi vida. Y sabe que yo, cuando leía esta palabra del Espíritu, me hacía pensar esto. El Espíritu del Señor me hacía pensar en esto, que aún Jesús, cuando Él estaba siendo bofeteado, estaba siendo, cierto, golpeado, por los alguaciles, por los soldados. Jesús lo único que hacía era pensar en su vida y en mi vida. Lo que la palabra nos relata, querido hermano, es que en la antigüedad, para que el pueblo fuese perdonado, ¿cierto?, tenía que existir un sacrificio. Y este sacrificio era del cordero. Era el cordero más bonito, el cordero más joven, el cordero más acorde. Incluso algunos dicen, los estudiosos, que no podía pasar de tener un año el cordero. ¿Por qué? Para que fuese lo totalmente puro delante del Señor. Pero ¿cuántos saben que a través de este cordero inmolado hoy tenemos salvación? Hoy tenemos un plan perfecto de salvación. Hoy podemos llegar al Padre sin pasar por a través de un velo. Hoy podemos entrar al lugar santísimo, sentir su presencia. ¿Por qué? Por la vida de Jesucristo que fue derramada en aquel madero de la cruz. ¿Sabe qué, hermano? Mi corazón se entristece cuando hay cristianos, hay cristianas que se toman del Evangelio tan livianamente. ¿Por qué? Porque ellos no calculan, no dimensionan, querido hermano, todo lo que Jesús sufrió por nuestras vidas. Y aún así hay cristianos hoy en día, querido hermano, que permanecen en pecado, permanecen en adulterio, permanecen en fornicación, querido hermano. Hay cristianos, que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas. Hay cristianos que hoy en día se toman el Evangelio tan livianamente, querido hermano, que eso entristece mi corazón. Porque hay cristianos que son tan fríos, querido hermano. Dice la palabra que a los tibios el Señor vomitará. A los tibios el Señor les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Y sabe que esto me entristece el corazón, querido hermano, que haya gente que esté con un pie afuera de las iglesias y con un pie adentro. Que hayan cristianos que en una semana estén en una discoteca y en la otra semana estén en la iglesia diciendo que somos santos. Querido hermano, es hora, ha llegado el tiempo que nos tomemos el Evangelio en serio. Ha llegado el tiempo de que ya no nos humillemos frente al diablo, sino nos seamos humillados frente al Señor Jesús, quien entregó su vida por usted y por mí. Con esto ya voy a estar concluyendo, querido hermano. Y es que tenemos que tomarnos el sacrificio del Señor en serio. Debemos tomarnos el sacrificio del Mesías, de Jesús, en serio, querido hermano. Debemos tomarnos esta palabra en serio, querido hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Que el Señor le haya podido hablar a través de esta palabra. Que el Señor le bendiga a cada uno de todos mis hermanos en Cristo, ¿cierto? Por ahí pude ver varios hermanos que quizás no somos de la misma iglesia, pero sí somos del mismo Señor, somos del mismo Cristo. Y espero que el Señor les bendiga en gran manera a cada hermano que estuvo ahí comentando, ¿cierto? Ya después de la oración vamos a leer esos comentarios. Espero que el Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor, lo que el Señor me ha entregado, lo que el Señor me ha revelado. Y es que también, ¿cierto?, simbolizando y recordando estas fechas tan importantes, que el mundo le dice una Semana Santa, el mundo le dice un día santo, pero nosotros sabemos, queridos hermanos, como cristianos, que debemos tener una vida santa, una vida
en santidad delante del Señor, no solamente una Semana Santa, querido hermano. Le voy a pedir que ahí en su hogar, allí en su habitación, donde quiera que usted esté, cierre sus ojos. Ya vamos a estar orando para agradecer al Señor por lo bueno que ha sido, por lo que Él nos ha permitido en esta hora por misericordia, ¿cierto?, entregar esta palabra. Quiero agradecer a mi hermano Ángel Sánchez, ¿cierto?, que es dueño de este programa, del programa Cristo Viene Ya. Agradezco también a mi pastor Matías Tolhuisen de la Iglesia Evangélica Pentecostal Voz de Dios, quien también me autorizó a poder estar aquí en este programa. Y por sobre todo, hermanos, quiero agradecer al Señor. Por sobre todo quiero agradecer al Señor porque Él ha sido bueno, querido hermano. Él ha sido misericordioso, Él me ha sostenido. Y sin su misericordia yo no podría estar aquí hoy en día. Agradezco al Señor porque Él ha sido tan bueno con nuestras vidas, querido hermano, que Él se acuerda de darnos la respiración, se acuerda de despertarnos cada mañana. Y aún así, querido hermano, hay mucha gente que no la acepta. Aún así hay mucha gente que blasfema en contra del Espíritu Santo. Pero yo agradezco al Señor porque Él ha sido bueno con mi vida. Él me ha sostenido, Él me ha alentado en mis momentos de flaqueza. En mis momentos cuando yo quizás no he tenido fuerza, el Señor ha estado ahí para levantarme. Aun cuando muchas veces quizás la gente nos ha despreciado, querido hermano. Aún así, en la ansiedad, ¿cierto?, en esta tristeza que se produce en nuestro corazón, el único que me ha sostenido, y yo como joven puedo decir como Timoteo, que no tengo poco en mi juventud, pero sí puedo decir que el único que me ha sostenido, el único que me ha dado una mano para levantarme, ha sido Jesús el Señor, a través de su Espíritu Santo. Y por eso agradezco al Señor porque Él ha sido bueno, querido hermano. Agradezco al Señor por eso, porque Él sin duda ha sido bueno. En todos los ámbitos de nuestra vida el Señor ha sido bueno. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mi querido hermano. Estaba leyendo aquí una petición de oración de Erna Magdalena Bustos, que pide la oración por Leonardo Felipe. Dice: buenas noches, hermano, pido oración por mi esposo que está pasando por un delicado estado de salud. Se llama Leonardo Felipe Plaza Castro. Amén, mi hermana Erna. Vamos a estar orando entonces por la vida del hermano Leonardo Plaza. Amén. Amén, querido hermano. Vamos a pasar entonces a esta oración ya para estar finalizando. Posteriormente estaré leyendo los comentarios de esta transmisión. Padre, en esta hora, Señor, en tu nombre, Jesús del cielo, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, en esta hora. Padre celestial, primeramente, Señor amado, agradeciendo por mi vida, Señor amado, por esta palabra, Señor, que usted me ha entregado, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio tan hermoso. Gracias, Padre celestial, porque yo creo, Señor amado, estoy consciente, Señor amado, de todo el dolor, de la agonía, del sufrimiento, Señor, que usted pudo pasar en aquel madero de la cruz, Señor. En esta hora, Señor amado, yo le quiero pedir, Señor, que esta palabra calque, Señor amado, en cada corazón, en cada alma, Señor amado, que ha podido escuchar, quizás no toda, pero un pedacito, Señor amado, que a través de ese pedacito, Señor amado, usted pueda curar corazones, Señor amado, usted puede levantar al caído, Señor amado. Su palabra dice, Señor amado, que usted levantará, Señor amado, los brazos como de Moisés, Señor amado. Así también, Señor amado, usted ha levantado nuestros brazos como Aarón y Ur, Señor. Porque solo usted nos levanta, Señor amado. Su palabra dice que usted dará nuevas fuerzas al caído, Señor. Gracias, Padre celestial, porque sin duda, Señor amado, usted ha sido bueno. En esta hora, Señor amado, quiero clamar, Padre celestial, por cada petición de oración, Señor amado. Quiero clamar, Señor amado, por la vida de Leonardo Felipe Plaza, Señor. Por este, Señor, esposo de nuestra hermana Erna Bustos, Señor. Te pido por su vida, Señor, por su salud, Señor amado. En el nombre de Jesús, te restaure, Señor amado. Quite todo espíritu ajeno a su presencia, Señor. Todo espíritu de enfermedad, Señor amado, en esta hora es reprendido en su nombre, Señor. Porque dice su palabra, Señor amado, que a través de la imposición de manos, Señor amado, los enfermos serían sanos. Y en esta hora, Señor amado, por fe, Señor amado, pongo mis manos en la vida de este hombre, Señor amado, de este hermano Leonardo, Señor amado. Por fe, Señor amado, creo, Señor amado, y testificaremos, Señor amado, que usted ha entregado sanidad para su vida. Y si no es así, Señor amado, tenga misericordia de su vida. Ayúdele, Señor amado, restaure su vida, levántele, Señor amado. Gracias, Padre celestial, te doy en esta hora por cada uno de los que se ha podido conectar. Gracias, Señor amado, porque sin duda ha sido bueno, Señor. Sin duda su misericordia, Señor amado, se renuevan cada día para con nuestras vidas.
Sin duda, Señor amado, su sacrificio valió la pena para que hoy nosotros, Señor, podamos tener este acceso directo a tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado, por sufrir por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por estar, Señor amado, dispuesto a sufrir por mi vida. Gracias, Señor amado, por estar dispuesto a sufrir por la vida de mi hermano Leonardo, Señor, que quizás ahora se encuentra, Señor, en flaqueza, en su salud, Señor amado. Pero a través de su presencia, Señor amado, yo sé que usted le podrá visitar, Señor, y restaurar su vida y su corazón. Gracias, Padre Celestial, porque sin duda, Señor amado, esta palabra ha sido entregada por tu Espíritu Santo a mi vida. Y sin duda creo, Señor amado, y confío que a cada uno de mis hermanos que ha estado conectado, usted también le ha podido hablar. Te alabo y te bendigo, Señor amado, porque has sido bueno y porque tu misericordia se renueva cada día para con mi vida. Dejo esta oración en tus manos, creyendo, confiando, Señor amado, que esta palabra ha sido de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que vamos a estar leyendo los comentarios. Hermano Brian Arenas dice: el Señor le bendiga grandemente, siervo, y le use. Nuestra hermana Carlita Rapimán, hermana en Cristo, ¿cierto? Dice: Dios le bendiga y le use mi hermano Esteban. La hermana Fernanda Mora dice: el Señor le use, hermano Esteban. Mi abuela María Victoria dice: ahí lo estoy viendo. Mi pastora Paulette Contreras dice: Dios le ayude y le use para su gloria, y mi hermano Esteban. Un cariñoso abrazo de sus pastores. Mi hermano Sebastián Melgarejo, anciano de mi iglesia, ¿cierto? Dice: Dios le bendiga a mi hermano Esteban. Nuestra hermana Lorenita está ahí también, dice: Dios le bendiga a mi hermano Esteban, la gloria es para nuestro Padre. La hermana Elsa Fuentes, ¿cierto? Hermana en Cristo, ahí envía un cariñoso saludo y que el Señor nos use, amén. Mi madre está ahí también, mi amado hijo, dice: Dios te bendiga grandemente y sea llenándote de su gracia, te amo mucho. Nuestro hermano Carlos Rapimán, nuestro hermano Carlito está ahí también, dice: el Señor le bendiga, mi hermano. Nuestro hermano Rodrigo Luengo Jr. también está ahí, dice: el Señor le bendiga, le use con poder y autoridad, varón de Dios, amén, que el Señor nos bendiga. Mi primo Pablo Fuenteallo, hermano en Cristo, está ahí y dice: honra y gloria es para Dios. Hermano Jorge Contreras, hermano y amigo en el Señor, dice: hermosa palabra, mi hermano Esteban, que el Señor le bendiga. Y hay más comentarios. Nuestro hermano Diego está también ahí, dice: Dios te bendiga, Esteban. La hermana Cecilia Santander dice: que Dios te bendiga a este joven y familia. La hermana Antonella Mancilla está también por ahí, dice: Dios le bendiga grandemente a Estevita. Nuestra hermana Ángela Reyes, hay un perfil más o menos. Nuestro hermano Ángel también estaba por ahí, ¿cierto? El dueño de este programa. La hermana Erna Bustos, también la que pedía la oración por nuestro hermano Leonardo. Felipe Casas Castro, de quien también, ¿cierto?, le pido que usted lleve en sus oraciones. Yo le estaré llevando en mi oración al hermano Leonardo Felipe Plaza Castro, esposo de nuestra hermana Erna Magdalena Bustos Torres. Elizabeth Pantoja dice: hola Catita, qué hermosa bendición ver a tu hijito trabajarle al Señor. Un ejemplo, seguir, bendiciones para mi niña, para todos. Amén, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Entonces, en esto, ya que hemos podido concluir con el programa de nuestro hermano Ángel el día de hoy, quien por misericordia, cierto, nos invitó para poder compartir la palabra del Señor, que también agradezco por su vida, por el hermano Ángel, porque creo y confío en el Señor que también Él le guiará, le ayudará, y creo que es un gran siervo del Señor. Que el Señor le bendiga. A mi hermano Ángel le envío un saludo desde acá de mi hogar, de la ciudad de Temuco. Y la verdad es que se me olvidó presentarme al principio, se me olvidó decir de dónde era, de dónde soy, a qué iglesia pertenezco. Mi nombre, como ustedes pueden leer, ¿cierto?, pueden estar leyendo, es Esteban Astudillo. Pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal Voz de Dios Temuco Labranza, que es administrada por mi pastor Matías Tolhuisen, y como decía también en los comentarios, por mi pastora Paulette Contreras, a quienes también le envío un cariñoso saludo y agradezco porque me han permitido también poder estar en este programa de nuestro hermano Ángel.
Y querido hermano, agradecer al Señor, ¿cierto? Porque Él ha sido bueno, porque sin duda el Señor ha sido eh, muy bueno con nuestra vida. El Señor nos ha permitido llevar la palabra del Señor a distintos lugares, no a mí, sino a este programa de Cristo viene ya. Han estado muchos hermanos en este lugar. Y por misericordia el Señor también nos consideró en este momento, ¿cierto?, para entregar la palabra. Por misericordia, ¿cierto?, aún siendo joven, el Señor nos ha considerado para poder entregar su palabra. Y por aquello también agradezco al Señor. Así que ya nos vamos a estar despidiendo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco por sus vidas, por estar conectados. Espero que el Señor le haya hablado a través de esta palabra. Y le invito a que sigan en sintonía de este programa Cristo viene ya, ¿cierto? Nuestro hermano Ángel. Usted lo puede encontrar allí en Facebook también como programa evangélico Cristo viene ya. Y a nuestro hermano Ángel Sánchez como hermano Ángel Sánchez predicador. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Esto ha sido el programa del día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Contigo, Él no te dejará. Él es fiel a sus promesas, siempre contigo.